Hola, bienvenido y bienvenida al quinto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, centrado en esta edición en la promoción de derechos, buen trato y participación en la escuela. Mi nombre es Cristina Díaz, soy profesora del área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén, situada en España, y junto a mi compañero David Ruiz Ortega hemos trabajado en la comunicación titulada Aportaciones de la realidad virtual a la mejora de las habilidades sociales en niños y niñas con TEA. A modo de contextualización y como fundamentación teórica del trabajo realizado, vamos a analizar rápidamente los dos conceptos principales o clave que engloban el tema de estudio. Por un lado, el TEA, el trastorno del espectro autista, y por otro, la realidad virtual. La población diana de este trabajo de investigación serían personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista, en concreto niños y niñas con esta patología o problemática. Este grupo de población se suele caracterizar por dificultad de interacción social, desafíos de comunicación, tendencia a comportamientos repetitivos y algunos de los síntomas más comunes suelen apreciarse, por ejemplo, la evitación del contacto visual, la falta de expresiones faciales, no comprender correctamente el lenguaje verbal, dificultad en el desarrollo de habilidades sociales o escasa interacción social. Por otro lado, la realidad virtual puede servir como herramienta de entrenamiento a terapia de niños o niñas con TEA. La realidad virtual lo que nos permite es navegar por un mundo digital tridimensional que simula la realidad. Para hacer esa realidad virtual es imprescindible la utilización de distintos dispositivos o aparatos electrónicos específicos que permitan la inmersión total de la persona usuaria. Sí que hay que tener especial cuidado en no confundir la realidad virtual con la realidad aumentada. Este último concepto mezcla el mundo digital con el real. Al unir ambos conceptos es posible ver cómo la realidad virtual puede utilizarse como herramienta de intervención para la mejora de las habilidades sociales en niños y niñas con TEA. ¿Cómo se empezó a trabajar sobre esta investigación? En primer lugar, se definieron los objetivos, tanto general como los específicos. El objetivo general, en este caso, era recopilar y sintetizar la evidencia científica disponible sobre el impacto que puede tener la realidad virtual en la mejora de las habilidades sociales de niños y niñas con TEA. Con respecto a los objetivos específicos, se nombraron tres. Uno de ellos era identificar los temas o subtemas comunes sobre los que tratan los artículos seleccionados, comparar cuáles eran los beneficios y limitaciones que aporta el uso de la realidad virtual sobre las habilidades de las personas con TEA con respecto a los métodos tradicionales, y el último de ellos era analizar y revisar el papel que juega la disciplina del trabajo social en la intervención social de niños y niñas con TEA. Se ha querido analizar el papel de la disciplina del trabajo social porque tanto mi compañero David como yo pertenecemos a ella. Para recopilar toda esta información se ha llevado a cabo una revisión sistemática de la literatura o bibliografía que ya existe según la declaración Prisma. Se utilizaron diversas bases de datos como fueron ProQuest, Scopus o Web of Science, y se emplearon distintas cadenas de búsqueda utilizando operadores booleanos. La búsqueda de palabras clave se realizó en inglés para conseguir una variedad más amplia de información. Una vez encontrada esa información, los artículos seleccionados fueron importados al gestor bibliográfico RefWorks. Los criterios de inclusión o exclusión empleados para la elección de esta bibliografía se establecieron según el nivel de información que podía proporcionar, el idioma, el tipo de tecnología que se utilizaba, la fecha de publicación, el tipo de publicación y si se ajustaba o no a la temática de los objetivos propuestos previamente. La información se ha ido analizando a través del sistema del proceso de síntesis temática. En inicio se identificaron más de 300 documentos que podían corresponder al tema de estudio, sin embargo, de ellos se eliminaron 84 artículos por encontrarse duplicados. De los 230 documentos analizados por título y resumen, 196 de ellos fueron excluidos por diversos motivos, como podían ser por fecha, porque no se encontraban en revistas científicas, porque eran estudios secundarios, porque el uso de la tecnología era diferente a lo que nosotros habíamos planteado o porque no se ajustaba directamente a la temática de la investigación. De los 34 documentos analizados completamente, 18 de ellos fueron eliminados por no corresponder a los criterios señalados anteriormente,
como por ejemplo porque eran estudios secundarios, el uso de la tecnología era diferente o no se ajustaba a la temática. Por tanto, finalmente 6 fueron los estudios incluidos en la revisión planteada. Los documentos incluidos estaban comprendidos en un periodo de 9 años, desde el 2013 al 2022, y estaban distribuidos en 4 países: Estados Unidos, China, España e Italia. En estos estudios han participado 370 participantes, principalmente hombres, con edades comprendidas entre los 2 y los 16 años. Entre esos estudios predominan aquellos que tienen una metodología mixta, seguido de los que tienen una metodología cuantitativa. Y estos estudios han empleado distintas tecnologías y aparatos electrónicos para llevar a cabo las pruebas de realidad virtual, como pueden ser gafas de realidad virtual, teléfonos movitables, Kinect, ordenadores o software determinados. Aquí podemos ver los principales resultados obtenidos en función de los objetivos que nosotros habíamos planteado. Con respecto al primero de ellos, pues se han visto avances con respecto a la respuesta expresiva e interés de las expresiones por los demás. Ha favorecido también la interpretación y respuesta a las expresiones faciales, posturas o gestos de otras personas. Ha aumentado la capacidad para diferenciar expresiones faciales que representan emociones, y lo que sí se ha podido comprobar es que el proyecto Second Life presenta limitaciones a la hora de entrenar la comunicación no verbal. Con respecto al segundo de los objetivos planteados, hay una mejor comprensión de las relaciones sociales y también se ha aprendido a responder, a incorporar respuestas de salud apropiadas. Ha mejorado la conducta de comunicación social espontánea y se ha minorado el miedo o ansiedad de los niños o niñas con TEA. En el último de los objetivos se ha visto que hay una mejora en la capacidad de reciprocidad social y emocional, se ha aumentado la capacidad de empatía y regulación emocional y ha permitido interactuar mejorando la comprensión de las emociones implicadas. Otro de los resultados importantes estaba relacionado con la diferencia que había entre los métodos que emplean realidad virtual y los métodos tradicionales. Sí que se ha podido ver que en los métodos tradicionales pues, es necesaria la participación de terapeutas o profesionales, que el contenido es fijo y que por lo tanto también hay una escasa o nula interacción de las personas con TEA con respecto a esos métodos tradicionales. Sin embargo, con la realidad virtual permite una mejora en la implementación de habilidades sociales adquiridas en situaciones cotidianas. Es cierto que les permite extrapolar lo que han aprendido dentro de la realidad virtual al mundo real. Es un método más divertido, menos estresante y más eficaz. El contenido es variable y por lo tanto también se pueden realizar distintas adaptaciones a las habilidades que tiene la persona usuaria, y sobre todo una de las cosas más importantes es que permite manipular e interactuar a la persona usuaria con el sistema. En cuanto a la discusión y conclusiones del estudio, hemos resaltado 3. Una de ellas es el impacto positivo que tiene la realidad virtual en la adquisición de habilidades sociales de niños y niñas con TEA. Los beneficios se pueden observar en expresiones faciales y la comunicación no verbal, en las habilidades de comunicación, en la interacción social y en las habilidades emocionales. Y por último, se ha podido comprobar también o concluir que hay una mayor efectividad de la realidad virtual frente a los métodos más tradicionales. Hasta aquí la exposición de nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias por su atención.